Iniciamos con la clase de recién nacido prematuro. En esta temática pues vamos a abordar características, soporte de tipo enteral y parenteral y asimismo, digamos, características a nivel metabólico de ese bebé recién nacido prematuro. El recién nacido prematuro es aquel niño, ¿cierto?, que nace antes de la semana 37 de gestación, siendo pues una variable fijada en 280 días en menos de 15 días. Este niño prematuro, como ustedes ven en la foto, es un niño muy frágil, es un niño que por lo general tiene muy bajo peso, es un niño que está dilatado, que tiene una, digamos, una desproporción en cuanto a cabeza y miembros. Por ello hacemos una clasificación específica por edad gestacional. Es este niño, ¿cierto?, que se puede clasificar por prematuro extremo. Es aquel niño que tiene menos de 28 semanas de vida. Estos niños pueden salir adelante con base o al trabajo pues de la nutrición. Son esos niños que encontramos por debajo del percentil 10. Tenemos los muy prematuros, que es aquel niño que va desde la semana 28 hasta la semana 31 de gestación. Tenemos también los prematuros moderados, que son aquellos niños que van desde la semana 32 hasta la semana 33 de gestación, y aquellos prematuros tardíos, que son aquellos niños que nacen desde la semana 34 o hasta la semana 37 de gestación. También poseemos una clasificación por el peso, niños con muy bajo peso al nacimiento, recién nacidos de muy bajo peso que tienen un peso por debajo de 1500 gramos, extremos bajos al peso al nacimiento, que son niños que son los calificados extremadamente prematuros de menos de 1000 gramos, y aquellos microneonatos, que son neonatos o niños que nacen de 500 a 750 gramos. Aquí pues vamos a hacer un recorderis del desarrollo del feto. Tenemos que desde el primer 1 a los 2 meses somos embriones, solamente digamos son perceptibles el corazón, columna vertebral y cerebro. También se nos pueden ver las manos y algunos órganos sexuales y los pies. En los niños, digamos desde los 3 hasta los 9 meses, vamos a encontrar que los 3 meses ya tenemos características, digamos, más humanas, ya tenemos, digamos, la cabeza muy grande. Tenemos en los 4 meses pues que se esboza el funcionamiento pues del sistema digestivo. También tenemos las características de hígado, páncreas. Otra cosa, bueno, que tenemos a los 5 meses es que ya hay maduración del sistema nervioso. También encontramos una capa fina de vello y de piel. A los 6 meses tenemos pues también la médula ósea, ¿cierto?, que empieza pues a producir glóbulos rojos, maduran los pulmones. Otra cosa que tenemos acá es, bueno, que a los 7 meses ya la piel aparece lisa, rosada, el efecto pues ya el niño ya tiene condiciones para sobrevivir. Los pulmones también en el 8º mes están preparados para iniciar respiración, aquí ya tenemos surfactante. De los 9 meses ya el niño pues está formado, encaja pues en la cavidad de la madre. ¿Por qué hago este recorderis? Porque según el mes de nacimiento o digamos el mes en el cual el chiquitín nazca prematuramente, podemos saber cuál posible afectación podemos tener a nivel funcional. Entonces, en cuanto al desarrollo funcional, tenemos que el sistema de succión de dilución inicia en la boca, ¿cierto? Desde la semana 28 hasta la semana 33. Aquí pues tenemos succión y dilución inmadura. Aquí tenemos en el estómago una secreción y motilidad gástrica que se da desde la semana 20 de gestación. En el páncreas pues tenemos la secreción de zimógenos. Esa secreción de zimógenos, esto nos va a ayudar también a todo el proceso de digestión. Tenemos que de la semana 11 tenemos que ya se encuentra el metabolismo biliar y en la semana 22 se genera la famosa secreción biliar a través pues, del hígado. Desde la semana 14, 18 y 24 encontramos que ya se encuentra un transporte activo de aminoácidos, un transporte de glucosa y una absorción de ácidos grasos. Y los sistemas, pues tenemos que el sistema alfa, glucosidasa y dipeptidasa y enteroquinasa inicia desde la semana 10 hasta la semana 26 de gestación, lo que nos va a permitir o que lo digamos lo que va a lograr es saber
cómo va a ser la nutrición en este chiquitín y desde qué etapas podemos empezar a percibir algunas, digamos, problemáticas o características específicas según las semanas. En cuanto pues al aparato digestivo, que es digamos el sistema que nosotros más estudiamos, pues con base a que somos nutricionistas, vemos que el esófago, ¿cierto? Se encuentra desde la semana 20 ya con el desarrollo de las glándulas superficiales y en la semana 28 aparecen sus células escamosas, pero que desde la semana 14 ya empezamos a ver que se genera intestino delgado, el estómago y parte del páncreas y vemos, por ejemplo, en el intestino delgado que ya se desarrollan las criptas y las vellosidades intestinales y aparecen los nódulos linfáticos. También generamos o formamos glándulas gástricas, fíloro y fondo definido. Y también tenemos que se genera el tejido exocrino y endocrino del páncreas. En la semana 11 ya el hígado genera sus lóbulos y en la semana 20 ya por ejemplo en el colon tenemos incrementos del diámetro, desaparición pues de las vellosidades y como tal, ya desde la semana 28 tendríamos un sistema digestivo netamente formado. Y a partir de la semana 14 podríamos, digamos, predecir si el niño o no podría tener problemas digestivos relacionados con la prematuridad, por ejemplo. También tenemos los desarrollos enzimáticos, que tenemos el sistema lactasa-hidrolasa, que su sustrato es lactosa, se encuentra en útero entre la semana 8 y 9 y su nivel está bajo hasta el sexto mes de gestación. El sistema sacarasa-isomaltasa o isomaltrasa tiene sustrato pues sacarosa, isomaltosa, lactosa, maltotriosa y dextrina. También incrementa desde la semana 14, ya se encuentra maduro al nacimiento, razón por la cual, por ejemplo, cuando se le suministran fórmulas lácteas al niño, las puede eh, asimilar pues un poco mejor. También tenemos el sistema maltasa glucoamilasa, que sus sustratos son las maltodestrinas. Está en útero tardía, tiene un mayor desarrollo pues al nacimiento y sustituye su déficit en los primeros 6 meses de vida. Y el sistema trealosa, sustrato trealosa, sistema trealasa, que no constituye un problema crítico importante, ya se encuentra en útero hasta las 23 semanas de gestación. Bueno, ¿qué pasa con esos recién nacidos prematuros? Esos recién nacidos prematuros, ¿cierto? Tienen patologías, digamos que se desencadenan en función pues de la fragilidad que tienen. ¿Por qué? Porque no han cumplido con las semanas de gestación específicas. Entonces tenemos, digamos, a la parte respiratoria, que nosotros siempre hemos escuchado eso, porque un bebé prematuro no respira bien. Es porque desde la semana octava, bueno, desde la mes octavo y finalizando el séptimo, se genera mayor cantidad de surfactante. Recuerden que el surfactante pulmonar, ¿cierto? Es aquella sustancia que nos ayuda a que haya mayor expansión pulmonar, razón por la cual se genera una debilidad de la musculatura respiratoria. El niño pues tiene un escaso pues, desarrollo alveolar y por eso esto se genera un déficit de ese mismo y también hay una enfermedad de la membrana hialina, razón por la cual le adicionan surbanta, que es surfactante de bovino, para ayudar pues un proceso, digamos un poco pues al proceso de respiración. Y por eso el niño hace apnea. Recuerden que apnea es cuando el niño se duerme profundamente y no hay expansión pulmonar, se le olvida cómo respirar y el niño pues despierta hiperventilado y displasia broncopulmonares. En cuanto a la parte neurológica, tenemos una madurez del sistema nervioso central, también hay una pobre mielinización, razón por la cual requerimos suministrar DHA, EPA y colina para mejorar el crecimiento exponencial de la sustancia gris. También vemos que hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, razón por la cual puede haber un kernicterus. ¿Qué es el kernicterus? Cuando hay un depósito de bilirrubina, ¿cierto? En esta, digamos, en esta parte del encéfalo. Sí, entonces puedes generar ese tipo de situaciones. Se genera también la retinopatía del pretérmino o el ROP. Esta retinopatía pues consiste, digamos, en una inmadurez o en un desprendimiento leve de la retina en el caso de los recién nacidos prematuros, pero eso ya lo hacen como tal a través de tratamientos oftálmicos, la revisión. En las patologías gastrointestinales, pues estos niños tienen una escasa capacidad gástrica, también depende muchísimo pues del tipo de prematuro que es, porque hay prematuros que inician pues con nutrición parenteral, generan pues reflujo gastroesofágico, la evacuación de estos niños es bastante lenta, razón por la cual que la capacidad gástrica es muy mínima. Ahorita vamos a ver cómo es la fórmula, que es 1% del peso en gramos menos 3 la fórmula para sacar la capacidad.
Y obviamente como su motilidad está pobre, pues obviamente vemos que la absorción de grasas y de vitaminas liposolubles es también un poco más lenta. También tenemos a nivel cardiovascular una hipotensión arterial y presencia de ductus arterioso persistente. En esta, digamos, en esta clave, en esa parte cardiovascular, esto puedan o no verificar presencia de este tipo de patologías y ya se trataría con nutrición y con cardiología esta parte. A nivel inmunológico, pues encontramos que casi siempre hay una vulnerabilidad de la barrera cutánea, mucosa intestinal, hay una disminución de la reacción inflamatoria, también puede haber una reacción pues incompleta de los fagocitos, ¿debido a qué? Porque hay disminución de inmunoglobulina G, ausencia de la M y la A, que muy probablemente, ¿cierto?, va a generar una infección a largo plazo. Por eso también son el factor protector de la leche materna. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que ella tiene, digamos, componentes bacteriostáticos como la lactoferrina, que nos ayudan, ¿cierto?, a inhibir, digamos, estas infecciones a nivel del tracto digestivo. Y en cuanto al metabolismo, pues el niño ya tiene varias características. Uno es la termorregulación. Son niños que tienen la, la piel muy delgada, tienen una escasa pues producción de calor, no tienen reservas de grasa corporal. Por eso estos niños tienen, digamos, problemas en la termoinestabilidad, razón por la cual un prematuro debe estar en un programa canguro para que el calor corporal que le suministra la madre por el contacto piel a piel evite, ¿cierto?, que digamos que disminuya o que aumente su metabolismo basal. También tiene tendencia a la hipotermia o a la hipertermia. Los bebés prematuros chicos, por lo general, cuando están en programa canguro, no se les coloca ropa, sino solamente pañalito, gorrita, porque para que el contacto piel a piel esto le ayude. Acidosis metabólica tardía, también tienen osteopenia porque tienen aumentadas sus demandas de calcio y fósforo. Y metabolismo pues de los carbohidratos está alterado, se generan muchas hiperglicemias, razón por la cual hay que controlar mucho pues las cantidades de dextrosa que se suministran y también pues de kilocalorías no proteicas aportadas por la parenteral. Así, a nivel hematológico, también tenemos ese tipo de situaciones debido a que, bueno, en la serie roja pues encontramos eritroblastos aumentados, una anemia tardía que es característica de todos los, ¿qué? De todos los niños, también hay leucocitosis y leucopenia, casi siempre las plaquetas están en un rango normal. Y a nivel endocrino, pues si hay problemas de hipoperfusión tiroidea, puede haber un hipotiroidismo o una hipotirocinemia, entonces hay que hacer pruebas específicas. Las gónadas del niño o el desarrollo gonadal, digamos, es un poquito aumentado en estos chiquiticos por lo general, y hay alteraciones pues a nivel hidroelectrolítica. ¿Listo? Entonces, bueno, en cuanto a la alimentación del prematuro, esto tenemos que es primero se hace un lavado gástrico. En ese lavado gástrico pues se succiona un material verdoso. En ese material verdoso esto se extrae e inicia la alimentación y lo que se hace es un cálculo en función pues de la capacidad gástrica. Entonces dice que un niño menor de 1500 se inicia con el 25% de la capacidad gástrica y se incrementa 2 días cc. Ejemplo, si la capacidad gástrica es de 10, mentiras, de 20 cc, ¿cuál sería el 25% de 20 cc? Serían 5, ¿no? 5C, entonces ese sería el 25% de la capacidad gástrica. Luego ya el día 2 yo le sumo 7, ya sería 7, el otro día sería 9 y así. Mayor a 1500, entonces, perdón. Sí, menor a 1500, ahora mayor a 1500, inicia con el 50, incrementan de 3 a 5 días cc. Menor a 1000, 25% de la capacidad gástrica, aumentan 1 cc el primer día y luego adicionan entre 3 y 4 cc. Y cuando son ya mayor a 1800, son esos niños que inician con el 75% e incrementa el segundo día de vida, hasta 15 cc. Entonces, esa era la fórmula, capacidad gástrica es igual a 1% del peso en gramos menos 3. Entonces, si por ejemplo, el niño es de 1500, entonces la capacidad, 1% del peso sería 15, menos 3, 12. Esa sería su
capacidad gástrica. Y luego yo le aumentaría en función de lo que me dicen estos cuadros de acá, que son los cuadros de alimentación que pide la EBSCA. ¿Listo? También pues aquí hay un ejemplo pues de cómo es la capacidad gástrica de un niño, con algunos ejemplos claros, ciruela, eh, durazno y huevo, entonces más o menos ahí aparece. El primer día de 5 a 7 mililitros, el día 3 de vida de 22 a 27 ml, una semana entre 45 y 60 y en un mes una capacidad de 85 a 150. También son pictogramas esto que se pueden utilizar. A mí me gusta más la de la capacidad gástrica para evitar pues que el niño genere o tenga, digamos, problemas con el vaciado gástrico, teniendo en cuenta que el recién nacido prematuro tiene retardo pues en el vaciamiento gástrico. Tenemos acá, bueno, características físicas. En estas características físicas encontramos que es en la piel el niño tiene ausencia de vernix, ¿cierto? El vernix caseoso es esa, como ese sebo que se encuentra recubriendo la piel, que tiene una función termorreguladora, tiene una capa de grasa subcutánea muy delgada, la piel es gelatinosa, rojo brillante, ¿por qué? Porque está muy vasodilatada, tiene inmadurez de la permeabilidad en el prematuro, la piel es obviamente mucho más susceptible al trauma, a la unión dermoepidérmica, hay mayor toxicidad percutánea debido a que el niño genera mayor absorción y mayor permeabilidad y la termorregulación por vasoconstricción de capilares pues es limitada. El niño no suda en respuesta a la temperatura, razón también por la cual cuando un niño prematuro no gana los 2000 gramos no se baña. Solamente, por ejemplo, lo que hace es limpiarse con aceite mineral y pañitos húmedos para evitar que haya mayor pérdida de peso digamos, por el baño. El vello y las uñas, pues el vello aparece en la semana 20, por lo general es un lanugo, es como si fuera una lanita, textura fina, cubre todo el cuerpo, desaparece pues en la semana 28 de la cara y el tórax. La ceja, las pestañas y el cabello por lo general es muy particular en los niños. Hay bebés prematuros que les aparecen la ceja, las pestañas y el vello a partir, por ejemplo, del noveno mes de edad corregida o del añito largo. El cabello por lo general es lanudo, muy fino, las uñas son como un papelito seda, súper delgadas. En cuanto a los ojitos, pues vemos acá que la mielinización de los axones del nervio óptico se da al final del periodo fetal, o sea, hasta que el niño cumple las 40 semanas o 39 pues de edad gestacional. Los párpados son fusionados por lo general, entonces casi nunca pues el niño abre muy bien los ojitos. Las orejitas y los pabellones auriculares casi siempre están en cartilaginosos, ¿sí? Razón por la cual pues no se puede diferenciar muy bien las orejitas de este bebé. Y desde la semana 32 a la 34 pues el pabellón se empieza a curvar, pero aún tiene cartílago, o sea que no es como tal tejido propiamente hecho, sino algo más gelatinoso. Las glándulas mamarias casi siempre están aplanadas, poco perceptibles. Después de la semana 34 y hasta la semana 36 se ve un nódulo mamario que es muy pequeñito, menos de 10 milímetros. Y los genitales, pues, por lo general de la semana 26 a la 28 es que desciende como tal el testículo, el conducto inguinal. A la semana 36 pues se ubican en la parte alta del escroto, luego el saco escrotal empieza a tener pliegues, las niñas pues se les ve el clítoris y los labios menores pero muy agrandados y a la semana 32 ya estos labios pues empiezan a tener un tamaño pues mucho más proporcional al de los órganos anteriores. En las líneas plantares, aquí hay un ejemplo, no se observan líneas en la superficie plantar antes de la semana 30 o 32. Y a la semana 36 a la 37 las líneas cubren dos tercios de partes de estos surcos en cuanto a las plantas del pie. En cuanto a la valoración nutricional, tenemos que en nuestros bebés prematuros debemos trabajar la edad gestacional y la edad cronológica y la edad corregida. Entonces, en esta edad gestacional encontramos que es el tiempo transcurrido desde el nacimiento y el primer día de la última menstruación de la madre. Se divide en semanas, o sea, la edad gestacional sería las semanas de gestación que la mamita tuvo
al tener al niño prematuro, o sea, sería 34, 35, 30, 28, ¿sí? La edad cronológica es el tiempo que se transcurre del nacimiento, que se define en meses y en años. La edad cronológica es la edad que tenemos, por ejemplo, todos cuando cumplimos años, ¿sí? Que es esa edad que tenemos del nacimiento, por ejemplo. Yo nací, el niño nació el 20 de septiembre de 2018, ¿sí? El 20 de septiembre de 2019 tiene un añito de vida cronológico. Y la edad corregida es la edad que nosotros, perdón, corregimos en función del número de semanas que el niño nació antes de la semana 40, o sea que yo debo corregir. La edad cronológica es igual a las 40 semanas que se supone que debe tener la gestación menos la edad gestacional, que en este caso puede ser 28, 30, ¿sí? Ella nos va a dar los meses de prematuridad o los meses o las semanas que le faltaron para completar todas las 40 semanas de gestación en el vientre, en el útero de la madre. Entonces, ¿cómo hacemos esa edad corregida? ¿Por qué? Porque a ese niño prematuro le hicieron falta semanas o algunos meses para completar su desarrollo fetal. Entonces, así tal cual lo debemos evaluar. Así que yo no puedo evaluar en un bebé prematuro a los 6 meses que el niño gatee. Si yo le hago la corrección de la edad, por ejemplo, puede ser que no tenga eh, 6 meses, sino que tenga 4 o que tenga 3. Entonces la edad corregida es igual a 40 menos las semanas que faltan. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño que nació de 28 semanas, que eso en meses son 4 meses cronológicos. Entonces, 40 menos 28 me da 12 semanas o 3 meses, ¿sí? En la corrección. Resulta y pasa que por cronología el niño tiene 4 meses, menos 3 meses, ¿cierto? De corrección, el niño tiene como tal un mes de vida, ¿sí? Eso sería como tal el ejercicio. ¿Cómo voy a corregir ese mes de gestación? O sea, la edad corregida lo que me da a mí es, digamos, la edad real que el niño tiene completando su proceso de gestación. Para evaluar, digamos, el crecimiento en los prematuros, debemos evaluarlo con las curvas de Fenton. Las curvas de Fenton tienen peso, ¿cierto? ¿Qué es esto? Weight, tienen talla y tienen perímetro cefálico. Ellas permiten valorar a los niños desde la semana 22 de gestación hasta que el niño tiene 50 semanas, ¿sí? Cuando el recién nacido, digamos, ya cumple con la semana 40, yo puedo iniciar o puedo trabajar ya con las rejillas según la edad corregida de la OMS. ¿Qué pasa? Que yo el peso lo ajusto a la semana 24, la estatura hasta la 3.5 años y el perímetro cefálico hasta los 18 meses. ¿Por qué? Porque ese niño va a tener un crecimiento lento, ¿sí? Un crecimiento pues que no va a ser tan rápido y también requiere, digamos, una estimulación aparte del neurodesarrollo para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, ahora sí entremos en materia. ¿Qué es lo importante o cuáles son las características especiales de ese recién nacido prematuro? Nosotros lo que vamos a hacer es empezar a verificar según las características cuál es la conducta a seguir. Vamos a iniciar acá, hablar de nutrición parenteral, luego de nutrición enteral y con base a eso pues ya saber cómo va a ser la actuación en estos niños. Entonces, en un recién nacido prematuro encontramos que las reservas pues endógenas de energía son muy pocas, ¿sí? También hay un desarrollo pues escaso de la vellosidad intestinal. También pues hay una vascularización y un flujo deficiente y también tenemos una deficiente, digamos, producción de enzimas digestivas como lipasas y sacarías, ¿sí? Dependiendo pues también del mes en el cual o de la semana en la cual el niño nació. También tenemos que el tránsito intestinal y que el vaciamiento gástrico es muy retardado, que también la actividad peristáltica y coordinada es muy deficiente y también hay mayor riesgo de déficit acumulado pues de nutrientes y mayor riesgo de restricción del crecimiento extrauterino, que es el famoso RCEU, que es diferente a la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Nosotros qué queremos? Primero, que el niño tenga una transición exitosa desde el crecimiento fetal al después del nacimiento. Y también que obviamente en el ambiente extrauterino el niño gane, ¿cierto? La misma cantidad pues de gramos que debería tener en el ambiente intrauterino. ¿Cuál es la ganancia de peso específica? 20 gramos por kilogramo día, que lo sacamos por la velocidad media del crecimiento. Si mi niño, con el cálculo de la velocidad media del crecimiento, me gana esos 20 gramos diarios, quiere decir que ha sido exitoso el tratamiento.
Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo aquí en la nutrición del prematuro, tengo aquí la placenta, ¿cierto? Y que esa placenta tiene funciones nutritivas. Y que también en las funciones nutritivas tiene la parte, pues, ¿de qué? Digamos, de respiratoria, que también tiene intercambio gaseoso, bueno, entre muchas otras funciones que hace la placenta. Entonces, acá me dice que la glucosa como tal, cuando pasa de la placenta al feto, son 9 miligramos por kilogramo minuto que yo debería pasar. La cantidad de lípidos que se debería pasar sería de 3 a 5 y los aminoácidos debería ser de 2 a 3. Si miramos las nuevas guías de manejo de nutrición parenteral, estos son digamos, los rangos establecidos para poder colocar nutrición en un bebé prematuro. ¿Por qué iniciamos con parenteral, chicos? Porque cuando hay un prematuro, digamos, por lo general cuando son prematuros extremos, iniciamos con parenteral, transicionamos a enteral y ya luego habilitamos la vía oral. Pero también pueden haber prematuros que succionan, que deglucionan muy bien e iniciamos con enteral y no requerimos la nutrición parenteral, ¿sí? Depende y es muy particular de cada bebé. Entonces, ¿qué quiero yo como nutricionista en este caso? Primero, que en las primeras horas de vida, si yo no puedo iniciar vía oral, se inicie nutrición por vía intravenosa. En pequeñas cuotas también de nutrición enteral, o sea que yo coloque nutrición por vía oral o trofismo intestinal en cantidades pues recientes desde el primer día de vida. ¿Yo qué logro con la nutrición parenteral? Una nutrición rápida, pero con la nutrición enteral temprana evito pues que haya digamos, alteraciones a nivel intestinal y también propender por la barrera inmunitaria de ese chiquitín, ¿cierto? Que esa barrera inmunitaria, pues de cierta manera es colocar unas cantidades mínimas de qué? De nutrición enteral o de leche materna, ¿cierto? De nutrición enteral, hablando de que estoy colocando leche fortificada o fórmula láctea o la misma leche materna y genere un trofismo, me genere inmunoglobulina A y evitar pues obviamente que el niño se me infecte rápidamente. También pues tenemos acá que hay nutriciones parenterales tempranas y agresivas. Esto se hace con base a lo que dice las nuevas guías de manejo, que va la administración de 90 a 105 kilocalorías por kilogramo día, evita que haya mayor pérdida de peso postnatal, promueve la recuperación del peso de este niño al nacimiento y disminuye la incidencia de restricción del crecimiento extrauterino. O sea que esta nutrición parenteral total, al digamos rápida o temprana, o sea, a las 2, a la 1 o a las primeras horas de vida de ese chiquitín, me va a evitar que ese niño me pierda peso, ¿sí? Entonces, en cuanto a las nuevas guías de manejo, me dicen que los líquidos totales, ¿cierto? Tienen una adaptación y que esa adaptación, ¿cierto? Se da en la primera semana de vida. Hablábamos de las guías anteriores, pues de la transición, ¿cierto? De la transición, de la fase, por ejemplo, de adaptación, entre otras. Entonces acá debemos tener desde el primer día una adecuada ingesta de líquidos. ¿Listo? Otra cosa súper importante es que los recién nacidos pretérminos que tienen menor de 1500 gramos, ¿cierto? La pérdida del peso va del 7 al 10%, razón por la cual hay que tener un adecuado suministro de agua, ¿cierto? Y también evitar la sobrecarga de líquidos, que es algo que se ve mucho. Y también pues se le aumenta o se caracteriza, ¿por qué? Porque hay que ser muy precavidos con el aporte de líquidos totales. Acá pues yo les coloqué una tablita de líquidos. Esa tablita pues nos ayuda, esta tabla está en las nuevas guías de manejo de nutrición parenteral. Esa tablita nos da luces sobre qué cantidades de líquidos yo debería dar por mililitros día en estos pacienticos. O sea que esa tablita es la que me da la pauta para saber cuánto sería la cantidad, por ejemplo, de líquidos totales en función de los kilogramos día. Recuerden que con la fórmula de Holiday y Cigar hablábamos de niños de menores de 10 a 25 y de mayores de 20 kilogramos. Acá los tomamos en función de niños de menor a 1000 gramos, niños entre 1000 a 1500 y mayor a 1500, y según los días de vida aumentamos proporcionalmente la cantidad de agua, evitando pues que haya sobrecarga hídrica y también evitando, ¿cierto? Que ese niño, por ejemplo, tenga una hipoalbuminemia en curso. ¿Por qué? Por redistribución de la cantidad de agua en el espacio intersticial. También tenemos acá los electrolitos, que se debe hacer ese incremento también con base al incremento de líquidos totales para lograr un balance
y evitar pues hiponatremia, que es uno de los trastornos que más encontramos en los prematuros extremos. Aquí se puede valorar pues el aporte desde el primer día de vida. Las cantidades, como ustedes ven en electrolitos, son bastante pequeñas, de 0,2 hasta 2 hasta 5, pero como ustedes saben, uno más o menos calcula en función de qué, del estado hídrico de mi paciente. Vienen cantidades específicas de electrolitos de cloro, potasio, calcio y de sodio en niños que tienen menor a 1500 gramos y mayor de 1500 gramos, que la verdad cambian como muy poco. En el tercer día de vida es que se ve como la diferencia. En el día 1 y en el día 2 es la misma cantidad. Y en el día 4 y 5 la misma, solamente cambia el tercer día, que en menores de 1500 es 0,5 y en mayores 0,3. Pero la verdad, muy estables, parecidas a los cálculos que hicimos en la clase pasada. En cuanto a la energía, desde el primer día de vida extrauterino se requieren de 45 a 55 kilogramos para que un valor en energía. Entonces, por eso, nosotros en prematuros extremos colocamos 90 kilocalorías por kilogramo día. Ustedes van a decir, profe, ese valor es grande, pero ¿qué sucede? Que los pesos de esos niños son muy pequeños. Por ejemplo, puede ser 120 kilogramos por 800 gramos. O sea que vamos a hacer el cálculo. Si yo les hiciera el cálculo de 120 por 0,8 por 800 gramos, me daría 96. Esas serían las calorías que tiene ese niño, ¿sí? La verdad, es muy poquito. Si miramos los pesos tan bajitos que manejan estos prematuros extremos. En cuanto a los aminoácidos, chicos, tenemos que los aminoácidos, las guías nos dicen que debemos aumentar esta administración para mantener pues síntesis de tejido y también tener una síntesis elevada de proteínas, y que esto me ayude a que haya una mayor velocidad de crecimiento. Estos recién nacidos, cuando solo reciben glucosa, pierden alrededor de 1% del depósito de proteínas por día, razón por las cuales nos dicen las guías: no, chicos, si el niño tiene menos de 1000 gramos, hay que empezar con 4 o con 4,5 gramos de aminoácidos. En los prematuros se calcula igual como se calcula la nutrición parenteral de grandes. Lo único que cambia un poco es la cantidad de líquidos y la cantidad de qué, de los requerimientos que se exigen para ellos. Recuerden que las guías nos decían que hasta 3,5 es desde la segunda semana en adelante. ¿Por qué? Porque si no voy a generar efectos adversos en cuanto al desarrollo pues de la nutrición del día, ya que aparecen pues los requerimientos de aminoácidos según edad postnatal. También otra cosa súper importante es que nos piden que se inicien tempranamente los aminoácidos en las nutriciones parenterales, debido a que durante las primeras 2 horas de vida el niño, cierto, recupera el peso del nacimiento. Disminuye la incidencia de hiperglicemia, porque si suministramos aminoácidos en la mezcla, en la premezcla que sea el día 1, que es electrolitos, dextrosa y aminoácidos, evitamos que se coloque una gran infusión de glucosa y se me generen hiperglicemias. Y también pues yo voy a generar que por cada kilogramo de proteína yo voy a aumentar entre 8,2 puntos cantidades de tejido macro. La recomendación de aminoácidos se hace de acuerdo a la edad gestacional y según la necesidad del catch-up. El catch-up growth es la necesidad de ¿qué? De retención proteica y de síntesis de tejido que hace cada niño. Y aquí pues tenemos los valores de 20 a 30 y la cuenta de gestación. Y pues de retención proteica. Tanto pues a las proteínas, tenemos aquí pues, referencias de proteínas y energía. Aquí pues yo les coloco un ejemplo claro de las guías de proteínas leche materna, y por vía entonces puede dar, y también de energía que se puede dar por leche materna, por las guías de la EBSCAN y el aporte exclusivo materno. El primer día de vida deben ser gramos, y para llegar vamos por kilogramo día en la primera semana. Discutiblemente tenemos que llegar hasta 4. En los carbohidratos tenemos que los requerimientos son muy elevados, que la mayoría pues, de los órganos se encuentran en un estadio temprano de desarrollo y tienen pues una tasa metabólica alta, así pues como las reservas de glucógeno, que en este caso pues son limitadas, por lo que requieren un aporte pues elevado y continuo. ¿Qué dicen las guías? Si nos remitimos a la clase anterior, veíamos, ¿cierto?, que esta, que esta, que esta tasa de carbohidratos tenía que ver muchísimo con la producción endógena de insulina. Entonces, por eso vemos que el primer día podemos colocar de 4 a 8 gramos por kilogramo de peso de flujo de glucosa, y desde el segundo día de vida hacia adelante podemos colocar hasta 10, que mínimo es 4,
de flujo de glucosa y máximo yo puedo colocar hasta 12, pero eso depende mucho de las, digamos, de las glucometrías diarias que les estemos suministrando al chiquitín. Recuerden que nutrición parenteral, cada 4 horas cuando se inicia la nutrición se debe tomar la glucometría para verificar durante los 4 primeros días hasta estabilizar al paciente. Acá, bueno, tenemos que esta dextrosa provee 3,4 kilocalorías por gramo y esto me va a proveer entre 30 y 35% pues, de las necesidades calóricas. Aquí vemos que la tasa de producción de glucosa endógena es de 8. Los incrementos rápidos, esto genera riesgo de hiperglicemia y no se recomienda pues el uso rutinario de insulina, sino solo 4 miligramos por kilogramo minuto. Entonces, si vemos acá, tenemos un intervalo. Ojalá no nos pasemos de la producción endógena para evitar hiperglicemias en estos pacientes, pero como les digo, depende mucho pues también de cómo yo evalúe o coloque la nutrición parenteral. Aquí tenemos que un aumento de la glucosa, ¿cierto? Esto mantiene las necesidades energéticas, aumenta la capacidad de oxidación, aumenta la osmolaridad y la diuresis, pero me genera hiperbaria o hipercapnia porque aumenta el CO2, el consumo de oxígeno y aumento del gasto de energía. Razón por la cual pues hay que tener cuidado con la glucosa porque muy probablemente nosotros por el afán de aumentar las necesidades energéticas pecamos por omisión y podemos hacer un efecto adverso por el suministro de la nutrición parenteral. En cuanto a los lípidos, chicos, tenemos que se requiere para evitar la deficiencia de ácidos grasos, lo hablamos en la clase de las nuevas guías de manejo, y si toleran, que sirvan como sustrato para la producción de energía. La administración de solo 0,5 puede prevenir la deficiencia, aunque las guías nuevas de manejo nos dicen que desde el primer día se podría hacer, ¿sí? Entonces aquí tenemos que los recién nacidos pretérminos desde el primer día se coloca 2 gramos por kilogramo peso y los incrementos del día van de 0,5 hasta llegar a 3 gramos por kilogramo día. En ese orden de ideas, también nos damos cuenta que el aporte insuficiente de energía aumenta pues la tasa de lipólisis, razón por la cual se genera una oxidación excesiva pues de ácidos grasos esenciales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que como el niño tiene tejido adiposo muy escaso, puede producir pues alteración en cuanto a la cantidad y la estructura de la membrana celular y el sistema nervioso, y con ello pues llevar a un déficit en el neurodesarrollo en estos chiquiticos. Entonces, chicos, también iniciar lípidos no desde el primer día, porque en el primer día no se colocan, pero desde el día 2. El primer día es una premezcla, aminoácidos, dextrosa y soluciones hidroelectrolíticas. En cuanto a las emulsiones lipídicas, se piden que sean a base de aceite de pescado, oliva y soya, las famosas SMOF que ya hablamos en la clase pasada, que tienen una reducción en la peroxidación lipídica, en la inflamación y en la incidencia pues, de falla intestinal, pero en cantidades muy pequeñas. También monitorizarla según lo que nos dicen las guías de manejo. La ASPE nos dicen que son a menor, cuando encontramos lípidos menor a 200 miligramos de cilitro. La EBSCAN dice que son cuando yo tengo unos triglicéridos de 250 miligramos sobre decilitro. Cada quien pues escoge. A mí me gustan más las recomendaciones de la EBSCAN. Y si el niño tiene una cantidad, digamos, muy amplia o muy por encima de lo que está allí, debo suspender y empezar a reiniciar con pocas cantidades, lo que hablábamos de 0,5 en 0,5 hasta 1. Yo siempre les comentaba que uno tiene que iniciar con poquito y luego va aumentando para ser un poco más precavidos y evitar iatrogenias por la nutrición. En cuanto a los micronutrientes, chicos, tenemos que estos minerales traza son considerados nutrientes esenciales para desarrollar pues, funciones metabólicas. Estos son claramente deficientes en los niños con recesión de crecimiento intrauterino, recién nacidos pretérmino, y se requiere pues suplementación para disminuir el riesgo de enfermedades metabólicas. En las características yo les hablaba que uno de los que más es deficiente es el calcio y el fósforo y que ese niño tenía osteopenia. Entonces, esos requerimientos son aumentados y se deben suministrar para evitar, por ejemplo, daños a nivel estructural. Entonces, acá pues hay un cuadrito sobre un estudio que se hizo de deficiencia de micronutrientes durante y después de alcanzar la alimentación integral total. ¿Qué nos dimos cuenta? Que, bueno, aquí hablaban de unos pacientes y vemos que hay una deficiencia marcada de hierro, vitamina D, vitamina A, E, cobre y selenio. O sea que serían estos los nutrientes, digamos, controlen ese tipo de situaciones para evitar, por ejemplo, que se generen alteraciones. Entonces, aquí están las recomendaciones de minerales traza. A mí me gusta trabajar con las guías de la EBSGAN, ¿sí?
Entonces, para efectos de parcial, sería solo las de las guías de la EBSGAN, sino que coloqué tres referencias distintas para que ustedes puedan verificar o puedan ver que no estamos salidos de la realidad, que estamos de cierta manera como muy parejos según las guías internacionales. EBSGAN es una guía internacional, Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral en Pediátricos. A mí me gustan muchísimo estas guías. Entonces ahí ya tenemos como las recomendaciones de minerales traza para colocar la nutrición. Ahora vamos a hablar de la nutrición enteral del prematuro. En esta nutrición enteral vamos a hablar de cómo se utilizan los fortificadores, de por qué la leche materna, de por qué la leche materna requiere fortificarse o cuáles son las otras estrategias que yo puedo utilizar para lograr, ¿cierto? Esta, digamos, óptimos resultados en la nutrición. La nutrición enteral o el famoso abordaje agresivo requiere pues que haya una introducción temprana de la vía enteral, ¿cierto? A partir pues, de la semana 24 vemos que ese tubo digestivo está bien desarrollado. Vimos anteriormente las enzimas digestivas están presentes, pero el problema es que no hay una motilidad organizada porque desde la semana 32 a la 34 se inicia ese proceso. ¿Listo? Entonces nosotros en el bebé prematuro, si ustedes ven ahí en la foto, mira, ahí están estimulando la nutrición por vía oral. ¿Cómo se hace? Con el dedo para que el niño vaya succionando. ¿Sí? Se hace estimulación enteral o alimentación trófica. La alimentación trófica es la administración pues, de enteral a través de volúmenes muy bajos de fórmula o de leche maternizada, entre 5 y 25 kilogramos por kilogramo día. Se utiliza muchísimo, es una práctica segura en los niños y su principal objetivo pues, es promover el crecimiento y el desarrollo intestinal para evitar obviamente que la nutrición parenteral dure durante, digamos, perdón, durante un periodo largo de tiempo. Entonces, la nutrición enteral eh, nos dicen que debe ser lo más pronto posible cuando la condición clínica me lo permita. También que este incremento va de 30 a 40 mililitros por kilogramo. A mí me gusta siempre sacar la capacidad gástrica y en función de la capacidad gástrica aumentar pues la tasa, ¿cierto? O los mililitros por suministro debido a que hay una estimulación trófica, mejora la tasa de crecimiento y es mucho mejor porque hablamos que es más fisiológica, es menos costosa, también pues que obviamente genera pues un lazo y un vínculo afectivo entre madre e hijo y pues también que independientemente de que el niño tome en taza, en cucharita, pues obviamente después le podemos enseñar a succionar el seno materno y generar ese vínculo afectivo que nos da la lactancia materna y pues también obviamente la provisión de bioactivos maternos y también de sustancias protectoras como las inmunoglobulinas, la lactoferrina, la lisozima, entre otros componentes nutricionales. Entonces, en la alimentación del prematuro tenemos leche de fórmula, fortificadores de leche materna, que son esos de Similac, o la leche materna propiamente dicha. Mira, ahí le están enseñando a un niño con vasito a tomar leche materna. Entonces, los beneficios pues, de la leche humana sobre el sistema inmune o el sistema gastrointestinal inmaduro es que reduce pues, la permeabilidad, o sea, evita que haya colonización por la vía paracelular, induce pues la actividad de la lactasa, o sea, que haga, digamos, un mayor trabajo, por decirlo así, estimula el crecimiento, la motilidad y maduración intestinal, induce pues un vaciamiento gástrico rápido, hay menor producción de residuo y obviamente va a haber mejor tolerancia a los incrementos. O sea que esta, digamos, esta estimulación a nivel enteral me va a permitir, ¿cierto? Que este niño eh, tenga, digamos, unas óptimas condiciones a nivel de su vía enteral y tenga una mayor tasa de crecimiento. Entonces, el fortificador, ¿qué es lo que hace? El fortificador, su objetivo es aumentar los requerimientos energéticos y proteicos de la leche maternizada y obviamente cuidando pues los bioactivos de la misma. Cuando nosotros iniciamos es cuando alcanzamos una cantidad de 40 a 100 mililitros por kilogramo día. Eh, son bastante seguros, chicos. La osmolaridad pues aumenta si se fortifica en 24 horas versus previo a la ingesta. La osmolaridad debe ser menor de 4.500 miliosmoles. Puede incrementar el riesgo de intolerancia a la vía oral. Entonces, ¿cuál es el problema también? Que aumenta la frecuencia de residuos y hace más lento el tracto gastrointestinal. Yo podría utilizar fortificadores, pero obviamente en una medida pues bastante, digamos, controlada. Entonces, chicos, esto es como una gráfica, yo les coloqué acá, bueno, 20 onzas de leche materna. Los fortificadores se usan de 2 o de 4 kilocalorías. Entonces, por ejemplo,
Yo aquí tengo 20 kilocalorías, que es lo que me aporta una oncita de leche materna, que son 30 cc, ¿cierto? Si yo le coloco un sobre de fortificador de 4, me quedaría en 24 kilocalorías cada oncita, o sea que yo aumenté 4 calorías por onza. Pero si yo tengo 2 onzas, ¿cierto? Que serían 40 kilocalorías, 60 ml, y yo le adiciono un sobre de fortificador, cada oncita me queda de cuánto? De 22 kilocalorías, porque aquí como hay 2 onzas y 4, pues ¿qué es lo que hago yo? Por cada onza aportar 2 kilocalorías de demás, ¿sí? Igual como en el de arriba. Así se usan los fortificadores. Hay fortificadores de casas comerciales como Abbott, que tiene el de Similac. Hay fortificadores de Enfamil Premium. Los fortificadores, algunos tienen mayor cantidad de proteínas, otro menor. ¿Cuál es el mejor? Chicos, yo nunca digo cuál es el mejor. Yo veo los ingredientes y en función pues de los ingredientes y de los componentes nutricionales pues veo cuál se adapta más a las necesidades del niño o al que se encuentre disponible pues en el mercado o en el sitio donde yo trabajo, porque puede ser que solo manejen una sola marca. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Entonces acá pues yo coloqué más o menos cuánto es el aporte en kilocalorías y el aporte de proteínas de cada uno de los fortificadores con leche maternizada con proteína extensamente hidrolizada, con fortificadores con lactancia materna y cuánto es la recomendación, ¿cierto? Por kilocaloría. De cierta manera vemos que el aporte por onza es muy bajo, según lo recomendado. Por eso es que también la leche materna se debe fortificar, porque como tal la leche materna no alcanza en un bebé prematuro a cumplir con los requerimientos energéticos propuestos. Por eso es que la leche materna debe fortificarse o también se debe hacer lactancia materna mixta. Lo que pasa es que uno propende porque sea lactancia materna exclusiva, evitar, pues, por ejemplo, las consecuencias que tiene las leches de fórmula en cuanto a la generación de enterocolitis necrosante en el caso de los recién nacidos prematuros. Entonces, bueno, en cuanto a los fortificadores de la leche, otros puntos a tener en cuenta, eh, se vigila pues la tolerancia por 2 o 3 días. Cuando en un sobre se alcanza 25 mililitros de leche humana, se descontinúan al alcanzar 2 kilogramos de peso, o sea que ya el niño cuando tiene 2 kilogramos no adicionamos más fortificador. Usted también puede colocar 1 o 2 sobres diarios. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente, que la osmolaridad aumenta, la osmolaridad debe ser de menor de 400 para que sea segura. Hablábamos que cuando la osmolaridad era mayor a 700 de las fórmulas enterales, generaban diarrea. En los niños prematuros no debe pasar de los 450 miliosmoles, porque si no incrementa la vía oral. Entonces, en cuanto a las fórmulas lácteas para los bebés prematuros, tenemos muchísimas, Ensure, Milon, NutriBaby, Family Care, entre otros. ¿Qué características tienen las fórmulas para prematuros? Que contienen nucleótidos como la arginina, como la glutamina. También, por ejemplo, tienen mayor cantidad de proteínas y hierro, dependiendo pues de que la leche materna como tal no contiene pues la cantidad de hierro específica. Y de por si ustedes saben por madre y niño que la leche materna después de los 6 meses también es deficiente en este micronutriente. Entonces, otro punto pues a tener en consideración en cuanto a la leche materna es también pues que el uso pues de fortificantes o de fórmulas son mucho más concentradas pues en proteínas y energía que las fórmulas a término. Ellos cubren pues obviamente con los requerimientos energéticos de prematuros entre 1000 y 1200 gramos. También vemos acá que existen fórmulas altas en proteínas, pero no están disponibles en algunos, digamos, en algunos segmentos del mercado. Y pues dependiendo pues de las fórmulas pueden permitir un aporte de 130 a 150 mililitros por kilogramo día. Y pues que tienen relaciones calcio-fósforo muy buenas de 1,5 hasta 2 en 1. Entonces pues no le estoy haciendo como la propaganda de las leches maternizadas, pero sí son una ayuda cuando queremos aumentar el peso extrauterino. Tenemos acá que esta digestibilidad de estas fórmulas para prematuros las encontramos que tienen lactosa en su forma de carbohidratos. Algunos están reemplazadas por polímeros de glucosa. La actividad pues, de la lactasa a veces no es suficiente. En las grasas tenemos triglicéridos de cadena media, también algunas tienen oleína de palma, lo que genera jabones de calcio y genera pues cólico. La relación de proteínas caseínas son muy buenas, de 3,5 en adelante. La proteína de soya está contraindicada para bebés prematuros, razón por la cual se requiere pues que sea de leche de caseína o de caseinato de calcio.
Y la osmolaridad, lo que hablábamos, cuando hay polímeros de glucosa, disminuye la probabilidad de diarreas, pero cuando la osmolaridad es muy alta, aumenta la diarrea. Y entre más diarrea, pues va a haber menor peso en mi paciente. Entonces hay que tener en cuenta y cuidado con eso. La fórmula de iniciación, chicos, ya después de que el niño, ¿cierto? Tiene más de 2.500 gramos, yo ya puedo iniciar con una fórmula de iniciación. ¿Cuáles son estas fórmulas? Las fórmulas de los niños que van de 1 hasta los 6 meses de vida. Estas fórmulas son bajas en hierro, si tienen menos de 6,7 miligramos sobre litro de hierro, y fortificadas si tienen más de 6 miligramos sobre litro. Depende mucho de la valoración nutricional, de la velocidad de crecimiento, ¿sí? Pero siempre, niño prematuro que yo le vaya a colocar una fórmula de iniciación debe tener más de 2.500 gramos para la instauración. ¿Cómo se calcula? Igualito que la nutrición enteral se calcula los biberones. Hay fórmulas de 24 onzas, o sea, 24 kilocalorías por onza. Son a base de leche modificadas, tienen diferentes aceites, proteínas, calcio, fósforo, disponibles en el mercado, satisfacen pues la mayoría de necesidades, se emplean en niños menores de 2.500 gramos, no en mayores de 2.500, porque tienen alto contenido de vitamina D y A y tienen pues riesgo de hipervitaminosis. Y acá pues hay un cuadrito eh, como un cuadrito estándar o resumen donde se coloca la nutrición del prematuro y el estándar y la diferencia en cuanto a calorías. Las leches de prematuros, si ustedes ven, eh, están enriquecidas que se pueden disponer con alto o bajo crecimiento pues, de relaciones calcio-fósforo y tienen una mayor cantidad de kilocalorías por onza. Y pues el seguimiento nutricional, chicos, se hace a través de las curvas modificadas de Fenton. Luego ya pasamos cuando ya el niño tiene 40 semanas de gestación a las tablas OMS de 2005. Entonces, pues, en estos bebés prematuros, niños, estos chicos, ¿yo qué les puedo decir? Hay que verificar en qué sentido, si el niño está en periodo de adaptación, si el niño, por ejemplo, está en una fase estable o en un periodo de alimentación. Casi siempre la primera alternativa de vida en estos niños es la leche de su propia madre o leche de banco, pero si no está disponible, pues no se puede retrasar el inicio del enteral. Se debe diluir, ¿cierto? Con fórmulas hidrolizadas para mejor tolerancia. Obviamente que el niño alcance, ¿cierto? Sus requerimientos de energía. Iniciar el aporte calórico y de leche materna muy precozmente para, digamos, los bioactivos maternos. Evitar a toda costa, casi siempre, el uso de las fórmulas maternizadas. Aunque ustedes ven los beneficios que traen, yo considero que hay que hacer una nutrición mixta. ¿Por qué, chicos? Porque hay mayor riesgo de que como las moléculas en la leche maternizada son mucho más grandes, puedan generar, por ejemplo, daños, ¿cierto? A nivel del epitelio intestinal y me puedan generar, digamos, una enterocolitis o una inflamación a nivel intestinal. Entonces, eso sería todo por la clase de parenteral. Cualquier duda, pues obviamente lo podemos organizar en una asesoría y entonces quedo atenta a las inquietudes y a las dudas.